La primera mesa coloquio en la que queremos abordar el binomio de la actividad física y salud, políticas públicas, investigación, coordinación de agentes, que nos parece que es fundamental, y hablar de iniciativas. Nos acompañan en la mesa, llamamos a la doctora Mar Mendive, directora científica del Instituto Biocruces Vizcaya. Mar, por favor. Llamamos a Gorka Iturriaga, director de Deportes y Actividad Física del Gobierno vasco. Gorka, por favor. Arcais Larrínaga, presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física del País Vasco. Sí, ven, Mar, pasando. ir respondiendo según eso es, así. José Ignacio Landaluce, director médico de la Red de Salud Mental de Vizcaya. Y Patxi Cirarda, responsable de promoción de la salud del Gobierno vasco, del Departamento de Salud. Como veis, tenemos una primera mesa de debate con unos ponentes fantásticos. Un fuerte aplauso para ellos. Por favor. Y sin más, vamos a comenzar la mesa de debate, pero antes, para centrar el tema, algunos datos. La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la situación mundial de la actividad física 2022, el primero de esta temática elaborado por la OMS y publicado el pasado mes de octubre, alerta de que casi 500 millones de personas enfermaremos esta década por la inactividad física. Enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedades no transmisibles, lo que supondría un coste aproximado de 27.500 millones de euros si los gobiernos no toman medidas urgentes para fomentar la práctica de la actividad física entre sus poblaciones. Otro dato. Según datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, podríamos dar 1000 datos. Aquí los doctores lo saben perfectamente, todos los ponentes que nos acompañan en la mesa, pero 3 datos. Según datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, el 25% del gasto total sanitario en España está relacionado con la inactividad física y el 50% de la población no cumple con las recomendaciones de ejercicio físico según datos del Eurobarómetro de Actividad Física. Como ves, Paul, cuando decía inactividad era con causa. Vamos a empezar. En esta mesa, como decíamos, nos acompañan 2 médicos expertos. Todos sois expertos, pero vamos a comenzar con los 2 doctores, con la doctora Mar Mendive y doctor Ignacio Landaluce. ¿Estáis de acuerdo con el informe de la OMS y con estos datos? ¿Cómo influye la práctica de la actividad física, el ejercicio, de manera habitual en la salud de las personas? Bueno, Mar. Muchísimas gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión porque yo esto del ejercicio lo he aprendido de los pacientes. Sí que sabemos, sí que tenemos investigadores trabajando en esta área y sabemos que la influencia que tiene el ejercicio físico en el retraso de muchísimas enfermedades y sobre todo en el retraso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o sufrir un ictus. O sea que tenemos investigadores que están trabajando en muchos ámbitos, no solo en enfermedades neurológicas, en enfermedades oncológicas, y sabemos que el ejercicio, por mecanismos moleculares, yo no quiero entrar en muchos detalles, pero sabemos que es bueno, es beneficioso para el retraso de muchas enfermedades. Siempre decimos que el código postal es más importante que el código genético en muchas enfermedades. Y yo creo que en sitios, en lugares donde se hace ejercicio y se fomenta el ejercicio físico, y yo creo que estamos en vías de hacerlo, creo que tenemos argumentos positivos para fomentar el ejercicio. Yo puedo hablar desde el punto de vista físico, pero el doctor Landaluce puede hablar desde el punto de vista de salud mental, que también es positivo y nos ayuda a socializarnos, evitar la soledad y muchísimas cosas más. Yo creo que tenemos líneas de investigación, no solo en Biocruces Vizcaya, tenemos alianzas con las universidades, tanto con Deusto, con la UPV, con agentes privados, pero tenemos que ir por esta línea. Doctor Landaluce. Vale, egun on denoi. Lehengo eta behin eskerrak eman dizkiet Goetuz Sport Fundazioari gutaz pentsatzea eta luzatu digun gonbidapenagatik. En la línea que decía la doctora Marra, decir que hoy actualmente no hay controversia en este aspecto. Es decir, desde finales del siglo XX los estudios científicos están dando y haciendo ver que realmente el impacto que tiene la actividad física en relación a la salud es importantísimo, ¿no? En evitar enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, influencia sobre los cánceres, etc., ¿no? O sea, no hay discusión a este nivel. Y es claro que el impacto que tiene es fundamental y es un ámbito, desde luego, a impulsar y a desarrollar.
Y además yo creo que debemos de impulsarlo desde el colegio, desde que los niños son pequeños y tiene que tener una dimensión comunitaria. Ya tienen que es un tema cultural. Tenemos que impulsar el ejercicio físico desde pequeños. Abrimos el debate para todos, Pachi, porque en esto tienes tú también mucho que decir. Realmente los datos, estáis todos de acuerdo, yo creo que todas las personas que estamos de acuerdo aquí, nos lo dicen los expertos, que la práctica de la actividad física repercute beneficiosamente, imprescindible para la salud. Pero entonces, ¿por qué no practicamos actividad física? ¿Cómo podemos incentivar? Director de Promoción de la Salud, Pachi Cirarla. Bueno, claro, aquí estábamos hablando, yo creo que nos estamos centrando más en el ejercicio como práctica regulada que quedamos en algún momento para hacer, pues no sé, me da igual, aeróbic, pádel o lo que fuera, pero verdaderamente también tenemos que hablar de lo que es la actividad física en sí, sin llegar a ese ejercicio, que es moverse, desarrollarnos, pues movernos como nos movemos todos los días, ir andando o ir, bueno, más con una movilidad más activa que no ser estrictamente sedentarios. Evitar pues, utilizar tanto el coche, por ejemplo, y pues, utilizar más el transporte público, que nos hace que nos tengamos que mover. Y de esa manera también conseguimos los mismos beneficios en salud también, que son parte de los que habéis dicho, pero también puede ser reducción de cáncer, cáncer de mama, cáncer de... da igual, cualquiera de ellos también. Entonces, los beneficios en salud ya están bien definidos. Se puede seguir investigando, como es lógico que hay que seguir investigando, pero yo creo que es el momento de ir a la práctica también, ¿no? A la práctica. Eso nos gusta. Y si nos anticipamos y esperamos hacer esto antes de que venga la enfermedad, mejor. Cuanto antes, mejor. Antes de que llegue el ictus, antes de que llegue el Alzheimer, desde jóvenes. Está claro, la prevención. Ya de primeras están saliendo cuestiones, ¿no? Cuestiones comunitarias, cuestiones de tema cultural, desde ámbito de colegio. Bueno, a ver si me gustaría, ¿no?, dar palabra al director de Deportes y de Actividad Física del Gobierno, que contamos aquí, Gorka, en esto. No sé, aparte ya de la emoción que hemos tenido, lo primero es que ricasco guztioi, gainera hau bizi izan da, eta lehendabiziko hitza euskeraz, baina erderaz egitekoa gara, edozein kasutan norbaitek euskeraz egin nahi balu, irekita galderetarako. Aparte de la emoción del documental de Paul, porque yo es que ha habido una cosa que es lo que más me ha gustado, que he visto a un deportista. He sido capaz de trascender incluso si había o no discapacidad detrás. Claro. Y la emoción ha sido desde el punto de vista de un amante de la actividad física y del deporte. Y luego ya encima me he acordado de todas las barreras que ha podido superar y curiosamente ha dicho algo que también estoy viviendo desde mi cargo. Pero centrándonos a lo que nos decía, fijaros, voy a echar un poco piedra sobre mi propio tejado. Por fin, lo que en la academia, yo vengo del ámbito universitario, llevamos diciendo los últimos 20 años, por fin, en otros ámbitos ya se ha conseguido que nos compren el mensaje. Pero nos falta ese paso a la acción. Y miro a mis compañeros institucionales y es precisamente el reto que tenemos por delante. Y es un déficit que tenemos en la administración. Nuestra propia estructura administrativa muchas veces nos impide llevar adelante cosas. Estamos en el ámbito de investigación, muy bien, incluso ya empezamos a colaborar con salud pública en ciertas cosas, empezamos a colaborar con educación, pero todavía siguen siendo muchísimas las trabas que nos encontramos todos en el desempeño de nuestras labores por precisamente esas estructuras departamentales excesivamente estancas, donde parece que la sinergia, la colaboración todavía, ¿verdad?, nos cuesta y somos un poco rehenes de todo ello. Pero realmente yo creo que ese es el salto que tenemos que dar. Yo estoy encantado que por lo menos ya no tengamos que ir predicando en el desierto con los beneficios de la actividad física, los beneficios del deporte, cada cosa en su edad, y los beneficios del ejercicio físico. Y como he visto que a veces incluso mezclamos los tres términos como si fueran lo mismo, para eso están los profesionales de la actividad física y el deporte, que tenemos que trabajar de manera conjunta con el ámbito sanitario, con el ámbito médico, con el ámbito preventivo, con el ámbito educativo, con el ámbito de los servicios sociales. Y yo creo que ese es el reto. Y os digo, pues ponte, ¿verdad? Bueno, llevo 2 meses y algunos días,
Pero ese es el reto que tenemos y es lo que tenemos que conseguir superar. Y no siempre la Administración, en general, digo todos los ámbitos institucionales, no siempre tenemos esa flexibilidad para actuar tal y como nos gustaría, tal y como la ciencia nos dice y tal y como seguramente deberíamos. Pero yo pienso que ese es el reto y eso es ya ese ponerse en marcha, pero ya hemos avanzado mucho, porque nos autorreconocemos unos profesionales a otros y empezamos a comprarnos los unos a los otros los mensajes ajenos. Y eso ya me parece un salto cualitativo. Bueno, pues Pachi. Al hilo de todo esto, también es que hablamos, también está muy centrado esto en el tema de salud, por ejemplo, vemos que hay unos beneficios que también son sociales, al final de hacer, o sea, relaciones entre personas, socialización, que ayuda a la cohesión social, pero también si vamos un poco más allá con los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que todo el tema de la actividad física también tiene unos beneficios por ahí, porque solo la movilidad activa, si reducimos la cantidad de vehículos que tenemos en el parque, la cantidad de gente, de emisiones que no vamos a tener por ahí, los efectos en el cambio climático, pues ya son otros, ¿no?, beneficios que tenemos de la propia actividad física. Con lo cual, yo creo que tenemos un borobillo aquí, que ya tenemos todos los datos. Yo os agradezco que nos hayáis juntado, porque yo todavía no les conocía, algunos de ellos, con lo que ya seguramente la siguiente reunión será más amable. Es un pasito ¿verdad? más. Sí, sí. Pache. Gorka, que has sido muy sincero y te lo agradecemos, que has hablado muy claro, pero con ese reto que decías te voy a plantear yo más reto todavía para que tengáis más deberes y más tarea para hacer. Son precisamente las personas con discapacidad y con patologías las que tienen más barreras para poder practicar actividad física. Quiero decir, estamos hablando de población en general, pero ahora nos centramos. Ahí tenéis que tomar más iniciativas, trabajar más conjuntamente para que no se quede nadie por el camino y puedan practicar en igualdad en contextos comunitarios. Ya sabía yo que tirar la piedra a mi tejado iba a ser lo que tenía. Pero bueno, es que en esto no hago distingos. Sí, sí, lo sé. Es que en esto no hago distingos, porque existen barreras. El código postal lo ha dicho muy bien la doctora Mar. Yo no hago distingos. Las barreras existen para cualquier persona. Y otros las tienen duplicadas, triplicadas, pero las barreras existen, en sí mismas ya existen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Se está haciendo un trabajo ímprobo, pero ha habido una cosa que lo que ha dicho Paul, que lo cojo para este ámbito. Yo también creo que para mí hay dos retos, y no quiero eludir la pregunta. Hay dos retos. Una, conseguir los consensos suficientes dentro del ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la actividad física y el deporte, conseguir los consensos suficientes. No me suele gustar, pero se suele hablar de vuestro mundo. Y ese es el segundo reto. Cuando dejemos de hablar de vuestro mundo y todos entendamos como nuestro mundo, ahí habremos superado, que es lo que más me ha gustado de ver el vídeo de Paul y no estar viendo a una persona con discapacidad, estar viendo a un deportista. Y me doy cuenta que igual que las políticas feministas o en otras cosas, cuando los hombres ya no nos sentimos agredidos, cuando nos hablan de feminismo, eso es que ya hemos pasado una gerusa, una capa. Y en la discapacidad pasa lo mismo. Cuando no nos sintamos atacados y atacadas como si fuera un reproche que nos hacen a las personas que no tenemos discapacidad, creo que ya es un salto. Y ya no estamos hablando de vuestro mundo o del nuestro, porque nos afecta. Y se están dando muchísimos pasos, pero creo que, hablando de la actividad física inclusiva y del deporte con discapacidad, todavía necesitaríamos unos grados de consenso mayores para que realmente las políticas pudiéramos ser más certeros y más atinados. Y, desde luego, como pasa en otros ámbitos, tendremos que dotar más recursos de los que ahora mismo están, sin duda, pero también hacer más eficientes los que ya están. ¿Cómo? Con la misma colaboración que estaba pidiendo en la intervención anterior. Y a veces nos cuesta simplemente poner de acuerdo a los diferentes agentes que estáis trabajando en el ámbito de la actividad física inclusiva. Y no eludo la responsabilidad de la institución, en ningún caso. Me siento absolutamente interpelado como director y como gobierno.
ninguna mirada a otro lado. Y el que lo mire para otro lado, pues sigue en ese vuestro mundo y nuestro mundo. Arkaitz, que no has hablado todavía. ¿Algún comentario sobre este debate? Sí, bueno, yo, como bien decía, hay muchas políticas que se están desarrollando, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que desde el colectivo de profesionales de licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sí que es cierto que, bueno, sobre todo representamos a un sector privado. Entonces, realmente, en el sector privado nosotros ya llevamos recogiendo, ya son más de 25 años desde que se han puesto en marcha diferentes programas inclusivos, diferentes en gimnasios, en diferentes actividades sociocomunitarias. Es decir, ya existe una realidad, un tejido privado que está dando cabida a toda la diversidad que existe en la sociedad, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que nuestro colectivo ve que lo público va a otro ritmo, eso sí es cierto, eso es un hecho que lo compartimos, ¿no? Le miro a él porque también esta es una persona colegiada y ha participado activamente en el colegio anteriormente. Entonces, bueno, realmente pues, hay que dar un salto de calidad, como bien ha indicado Gorka, y coordinarse de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos foros invitan a ello, porque el día a día, pues bueno, muchas veces lo urgente, ¿no? Pues quita tiempo lo importante. Yo quería hacer un matiz, ¿no? Porque aquí hemos citado un poco a las personas con patología, a las personas con discapacidad, y concretamente hay un sector que nosotros siempre decimos que está como doblemente discriminado, ¿no? Doblemente invisible, que es el ámbito de la salud mental. Y aprovechando que tenemos al doctor Landaluce, ¿no? Es decir, se habla mucho siempre de la salud mental, especialmente después de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Y los datos son preocupantes. Como director médico de la Red de Salud Mental de Vizcaya, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Que tenéis alguna iniciativa en relación con la actividad física y deporte? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿no? La práctica de la actividad física de las personas afectadas por salud mental y cómo influye en su proceso de socialización? Bueno, en el ámbito de la salud mental, la enfermedad mental, sobre todo lo que consideramos trastorno mental grave, afecta mucho a las personas, tanto en su ámbito personal como en su ámbito social, ¿no? La propia enfermedad, las consecuencias y los síntomas que provoca, pues lógicamente afecta muchísimo a las personas, ¿no? Y bueno, por eso nosotros lo que sí hablamos es más de actividad física, ¿no? El utilizar la actividad física como otra herramienta terapéutica más en la persona, ¿no? No lo enfocamos tanto como deporte, ¿no? Nos valemos del deporte. Es decir, para nosotros, pues ahora, personas como Paul, ahora que veo Ivonne también que está de la Fundación Atlética, el deporte nos sirve como referencia, como elemento de motivación, ¿no? de impulsar a las personas a desarrollar esa actividad que va a ser beneficiosa en la evolución de su enfermedad. Eso lo estamos viendo, ¿no? Y utilizar la actividad física como una herramienta más, aparte de la medicación, los tratamientos, las consultas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es el enfoque que queremos dar y por donde queremos caminar en ahora en adelante. Y a ese nivel, pues sí, tenemos experiencias, pues bueno, pues con Gaitus Sport, antes de la pandemia. Luego la pandemia truncó un poco todos los trabajos realizados, pero bueno, están ahí, se iniciaron, hubo una buena respuesta y una aceptación muy buena. Los trabajos que actualmente desarrollamos con la Fundación Atlética en la Liga Geurea y del desarrollo del multideporte en las personas que atendemos. Y bueno, sobre todo yo creo que el mensaje es la actividad física como herramienta terapéutica. Eso nos da pie para pasar al siguiente bloque para hablar de la receta deportiva. Entre comillas, Arkaitz ya me está mirando porque esto va a tener mucho que decir. Pero antes vamos a hablar también un poco de investigación. Otro dato, el sistema de salud, soy periodista, se nota, a mí me gusta lo de los datos. El sistema de salud británico comienza un estudio para evaluar los beneficios de la salud en la prescripción de ejercicio físico y su impacto en la carga asistencial. Doctora Mar Mendive, que además estoy muy contenta de que estés aquí, lo sabes, como directora científica de Biocruces Vizcaya. ¿Existe alguna investigación? Sé que estáis haciendo muchas investigaciones, de hecho, Gaitus Sport participamos en algunas también con Biocruces. ¿Alguna investigación, estudio similar que se esté haciendo actualmente en Euskadi? Pues la verdad es que sí, y voy a poner unos ejemplos porque así entendemos todos mucho mejor. Investigación en cáncer de mama.
un mismo tipo de cáncer de mama en mujeres que tienen cierto sobrepeso, no hacen ejercicio físico, tienen más tendencia a diabetes, colesterol, y otro grupo de población con el mismo cáncer de mama que sí hace ejercicio y sí fomenta evitar estos factores de riesgo que hablamos, ¿no? Hablamos de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, mucho mejores resultados con los tratamientos de quimioterapia aquellas mujeres que hacen ejercicio. No hay que, otro tipo de ejemplo, no hay que esperar a que nos dé un ictus o un infarto cardíaco para empezar a hacer ejercicio. Tenemos que anticiparnos a esos factores de riesgo. Hay muchísimas iniciativas en enfermedades crónicas que estamos investigando, en enfermedades neurológicas, en el retraso de la aparición del Alzheimer, por ejemplo. O sea que sí que tenemos ejemplos. Es una tendencia internacional la investigación en ejercicio y distintas enfermedades neurológicas. Y tenemos líneas de investigación, además colaborativas, como he dicho antes, trabajando en esta línea en procesos muy complejos, que si el proceso de la inflamación, mecanismos moleculares, o sea, sí tienen una base científica. Y luego ni qué hablar de lo que te cambia la mentalidad cuando tienes una enfermedad y haces ejercicio. Yo siempre hablo de ejercicio, cada uno puede hacer el ejercicio que pueda, y siempre hablo de ejercicio en genérico también, ¿no? Pues, caminar, hacer ejercicio 45 minutos al día, 5 días a la semana. Luego ya hablarán los profesionales del ejercicio en estos temas que saben muchísimo más que yo, pero sí que tenemos que fomentar y tener una responsabilidad o una corresponsabilidad antes de que pase esto. Yo en esta línea, para Gorka, que quería un poco, para Gorka y para el señor Cilerda, es decir, ¿qué iniciativas hay desde el Departamento de Salud, desde el Departamento de Deportes y Actividad Física, que habéis comentado que a veces que ya tenéis iniciativas? ¿Qué iniciativas hay en esta sintonía de promoción de la salud? ¿Cuál es la posibilidad de poder compartirlas? No, nunca las suficientes. Pero dicho esto, la estrategia Moviment, precedida por el proyecto Activili, después de un plan del Consejo Superior de Deportes A+D en 2009, ya en 2009, estableció unas líneas estratégicas que nos hacía trabajar a las instituciones en la promoción de la actividad física, reduciendo el sedentarismo. Como digo, para toda la población. La estrategia Moviment en los últimos años ha tenido como, digamos, anclajes o puntos fuertes. En primer lugar, el proyecto de Quirol Txartela Moviment, es decir, unificar a nivel municipal todas las tarjetas indistintamente en el municipio en el que se esté. Se avanza, no al ritmo que quisiéramos, pero lo que se quiere garantizar es que no haya barreras que porque yo trabajo en otro municipio podamos practicar. Por otro lado, están las investigaciones que se están haciendo también en educación, con acelerometrías, con muchas líneas de investigación y, lógicamente, no es una medalla que se ponga este director porque ese trabajo viene haciéndose de antes. Luego, quiero que entiendan ustedes y que entendáis vosotros que no es una cuestión de hacer alarde, sino que es lo que ahora mismo tenemos. Y, por último, estarían los orientazio zerbitzuak o servicios de orientación, que con la palabra receta deportiva o esa visión de deriva es allí donde creo que tenemos más nivel de colaboración entre varios departamentos. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en, desde Osakidetza, sea desde los servicios de primaria o de pediatría, que identifiquen a aquellas personas que requieren o bien un programa personalizado o bien una activación o un cambio de hábito o un ejercicio físico determinado, bien para su patología o bien para prevenir posibles patologías del futuro. Y luego eso se deriva a servicios de orientación. Creo que Arkaitz igual hasta tendrá mejor los datos que yo, pero ¿cuántos servicios de orientación tenemos? Luego te pongo el punto en la I. Luego me pones el punto en la I, no te preocupes, ya lo sé, pero bueno, como no vamos a enfadarnos, lo que quiero decir con esto es que tendríamos que ser capaces de hacer todo esto. Lo que pasa es que tenemos también los servicios como los tenemos, nos cuesta mucho cambiar estructuras y demás. Pero ese sería el camino, es decir, que la ciencia nos aporte los datos, que las instituciones dentro de todos los departamentos trabajemos en conjunto. ¿Para qué? Para conseguir reducir los niveles de sedentarismo. El último Eurobarómetro
de mayo de 2022. Hay que tener en cuenta que no tiene muchas entrevistas en Euskadi, con lo que los datos hay que ser un poco prudente, pero nos siguen hablando de más del 50 y pico % de la población que no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Más del 55% de la población. Mayo 2022. En Euskadi quizás tengamos algún dato un pelín mejor, pero tampoco estamos para echar las campanas al vuelo. Y deberíamos estar muy preocupados y muy colaboradores entre todos. Por eso decimos que la estrategia Moviment también tiene sus limitaciones, como todo. Tiene limitaciones presupuestarias, tiene limitaciones de interlocución, pero creo que es un camino emprendido que a un futuro mediano, seguramente nos va a dar bastantes éxitos. ¿Pachi? Sí, estoy contigo. Creo que dices toda la verdad. Lo que pasa que también las propias estructuras, tenemos varios Titanics aquí que hay que hacer que no choquen contra el iceberg y entonces hay que cambiarles la ruta. Ahora tienes que ir un poquitín más a la derecha y mover esos monstruos tan grandes pues cuesta su tiempo. Pero bueno, yo creo que vamos en la buena dirección y creo que es el sistema por donde tenemos que ir ahí. Esa derivación, que derivación no es derivar, mandar a la deriva, sino verdaderamente acompañar en ese proceso que va desde primaria a los servicios de orientación de actividad física, que yo creo que vamos a conseguir unos beneficios, bueno, fundamentales. Como sociedad hablo, no ya solo individualmente, sino como sociedad global. Y yo, por citar algunos temas, como Departamento de Salud, trabajamos mucho también con el tema de subvenciones, por ejemplo. Tenemos unas subvenciones para asociaciones de madres y padres de centros escolares para promoción de la actividad física y prevención del sedentarismo, que las líneas son, por una parte, caminos escolares para que los chavales y chavalas vayan andando a los centros escolares. No solo trabajamos la actividad física, sino que además trabajamos la socialización, esa autonomía que necesitan y, en cierta parte, algo de la conciliación familiar, porque verdaderamente en el momento que ya se van de casa, tú ya tienes media hora más como para decir, bueno, esto es tiempo mío. Luego, también tenemos subvenciones para entes locales, para la promoción de salud en general, que ahí entraría cualquier actividad que sea de actividad física, cualquiera de ellos. Impulsamos también procesos de acción comunitaria para grupos de caminantes, pero no es solo el caminar en sí, verdaderamente. O sea, ahí trabajamos más cosas, trabajamos también cohesión social por el tema de las relaciones entre las personas, trabajamos que diversos grupos, diversas generaciones se apoyen mutuamente, pues personas jóvenes con personas más mayores, personas con discapacidad también entrarían aquí. Bueno, trabajamos varias cosas ahí. Y luego, esto sería en el corto plazo y en el ya, pero luego también entendemos que el urbanismo tiene su influencia en cuánto nos movemos y cuánto nos podemos mover. El urbanismo, eso es, todos los entornos y las políticas al final. No es solo el hecho de el urbanismo, la parte física, sino también todas las normas que llevan asociadas, como puede ser la del tema de la movilidad. Y ahí hemos conseguido incorporar unos criterios de salud dentro de las directrices de ordenación del territorio, que os sonará chino verdaderamente, pero esas directrices de ordenación del territorio son la norma tope que nos va a regular cómo son los planes generales de ordenación urbana de los municipios, cómo son las normas subsidiarias, cómo son los planes territoriales parciales de nuestra comunidad, y por ahí vamos avanzando. Y por leeros algunas cosas que se han metido ahí, pues sería uso de espacios verdes y áreas naturales conectados entre sí con el medio urbano por corredores peatonales, red ciclista y transporte público. Promover una movilidad activa mediante ejecución de desarrollos urbanos densos, compactos, que lo que hace es que vayas andando. Si tienes todos los servicios cerca, pues andando, como podamos. Si tienes todos los servicios cerca, lógicamente no tienes que coger un vehículo para desplazarte a más kilómetros. O un entorno de diseños, entornos caminables, o fomentar distintas formas de movilidad activa. No sé, o sea, yo creo que tenemos acciones en el corto plazo
hay acciones que ya están encaminadas, como puede ser toda la estrategia Moviment, y luego tenemos ya acciones pensadas, bueno, acciones pensadas para el largo plazo, como puede ser esto. Bueno, vemos que el camino, por lo menos iniciado, está. Vamos a ver si lo vamos construyendo poco a poco. Yo creo que, Arcaiz, te has quedado antes con ganas de poner el punto sobre algunas palabras de Gorka, pero sí que, bueno, el comentar, ha salido el tema de los servicios de orientación, está el tema de la receta deportiva, el papel, yo quería empezar contigo, pero lanzo encima de la mesa el papel del médico como, ¿no?, el que de alguna manera inicia el proceso de transferencia del paciente a usuario. Entonces, bueno, hay como... Xavi, igual les lanzamos antes la pregunta, entrando en el bloque de receta deportiva. ¿Estáis de acuerdo que los médicos prescriban deporte? O sea, ¿se puede prescribir receta deportiva? ¿Cómo implementarla? ¿Dónde están las barreras? Es que esto da para debate, ¿eh? Aquí sí os quiero... Venga, Arcaiz. ¿Puede atención primaria realizar ese trabajo? ¿Tenéis los médicos los conocimientos suficientes? ¿Haría falta alguien más, licenciados de actividad física, en los grupos multidisciplinares? Esto ya para toda la mesa. Ya puedo. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí también hay un tema de corresponsabilidad, ¿no? Todos sabemos que el ejercicio físico es bueno, ¿no? ¿Por qué no podemos empezar como una sociedad madura a hacer ejercicio? Yo creo que es un cambio cultural. ¿Que no habría que prescribirlo? Sí, sí, sí. Ah. Sí, pero independientemente de que te prescriba una persona, también nosotros como ciudadanos sabemos que el ejercicio físico es bueno. Pero ya sabes, Mar, que los pacientes hacemos mucho caso, en la mayoría de los casos, a los médicos. Entonces, si el médico te lo prescribe, es un plus. ¿Tú crees? Yo sí. Yo sí. No sé, yo. Yo sí, Mar. Es que, los pacientes acuden al médico y le preguntan, a ver, habitualmente, luego también hay las contras y las... Pero es cierto. Pero esto ¿No crees que un paciente, si el médico se lo dice, no va a estar más concienciado? Tiene que estar convencido. Yo creo que tiene que estar convencido, ¿no? Sí, que todo lo que hagamos está bien, ¿eh? Tenemos a Arcaiz con ganas de iniciar. Está que le estoy notando yo aquí ya. Está pecando de timidez hoy. No, Venga, prefiero escuchar. Pero me parece Yo una sí creo que iniciativa. hay- Hacer que hay- ejercicio a mí me parece una iniciativa sencilla, barata, muy nuestra. Se puede caminar por los paseos que tenemos, casi tenemos un paseo hasta Guecho. Yo creo que es más amplio que el ámbito médico. Es un ámbito más... Sí. Bueno, yo un poco por hacer memoria, antes Gorka nombraba 2009 como el inicio del plan A+D, nombraba Actively, luego ha nombrado el proyecto Moviment o la estrategia Moviment. Yo tiraría incluso más atrás. En 2005 ya existía en Vitoria el servicio de derivación con especialistas en ejercicio físico. De hecho, nuestro anterior presidente, Pedro Gómez de Segura, trabajaba en esas tareas. No lo explotó como bien se explotó lo que es la marca Receta Deportiva, que lo explotó muy bien, recuerdo perfectamente, allá por el 2013 en Guecho, en la comarca Uribe Costa. Y ahí, de alguna manera, pues bueno, se lanzó la marca a toda España y, bueno, y de alguna manera, pues se sigue creyendo que las derivaciones son únicas y exclusivas desde el punto de vista sanitario. Y eso no es cierto. De hecho, los más o menos alrededor de 60 servicios de orientación que tendremos en Euskadi, ¿de acuerdo? Aproximadamente, es un número que va creciendo. Las derivaciones sanitarias suponen aproximadamente un tercio. Otro tercio estaríamos hablando de derivaciones de servicios sociosanitarios, como pueden ser de servicios sociales, y tenemos un tercio aproximadamente que son autoderivaciones, es decir, que es una población que ellos mismos hacen ese ejercicio de decir, pues mira, yo creo que me vendría bien, ¿no? No hace falta, no han ido, evidentemente van a su consulta, a su médico, cuando toca, pero no hay una derivación escrita, no hay un informe de prescripción de actividad física, no hay un papel, no existe esa denominada marca receta, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que en la estrategia Moviment existen diferentes informes de prescripción de actividad física, y digo muy bien cuando digo diferentes, es decir, hay diferentes modelos, incluso. Por territorios o por zonas, bueno, sí que existen. Y en cuanto a la presencia del colectivo profesional al que represento, pues creo que nosotros somos los profesionales en ciencias de la actividad física y el deporte, profesionales que estamos capacitados para diseñar, para implementar el ejercicio físico en diferentes poblaciones, y además así viene recogida en la Ley de Acceso y Regulación de Profesiones que acaba de aprobar el Gobierno vasco, concretamente
pues en el Departamento de Cultura. Entonces, bueno, a partir de ahí el ejercicio físico para personas con necesidades diferentes en ámbito comunitario estaríamos no solo capacitados, sino que realmente lo estamos haciendo en un sector privado, en un sector colaborativo con las instituciones, estamos llevando servicios, es decir, hacia ahí ha ido la realidad de nuestro país, tanto en ámbitos de servicios deportivos como de actividad física. Bien, yo sí que quería centrar, porque claro, aquí estamos hablando de cuestiones, ha comentado Cigarda, ¿no?, que las cuestiones de promoción de la salud a través de la actividad física. Claro, nosotros decimos que trabajamos la salud a través de la actividad física, pero para poblaciones, ¿no? Nosotros trabajamos un colectivo concreto que es personas con discapacidad y o alteraciones de la salud. Hacemos ese matiz porque hay personas que tienen alguna alteración de la salud que no conlleva per se una certificación de la discapacidad homologada según las políticas sociales, pero sí que tienen dificultades de acceso a lo que es la práctica y que en cambio le viene muy bien en términos de salud, ¿no? Sí que me gustaría ahora, porque hablamos de servicios de orientación, ¿no? Es decir, nosotros luego lo que recogemos por nuestras experiencias es la necesidad de un acompañamiento, ¿no? Es decir, agentes facilitadores. De agentes facilitadores y la coordinación de esos agentes y por bajar un poco más allá de las poblaciones globales sedentarias, hablar en colectivo, pues eso, de personas afectadas por salud mental, pues personas, ¿no?, con otro tipo de ausencia de salud. Sí, porque es cierto que a veces las iniciativas y las propuestas son fantásticas, pero a veces no llegan, ¿no? Quiero decir, hay veces que se quedan perdidas porque no hay manera de implementarlas. Lo que comentaba Xavi es cierto, hay veces que los agentes facilitadores ayudan en ese proceso a que las personas para las que van dirigidas realmente puedan disfrutarlas. Entonces, ahí, al hilo, ¿no?, con el permiso, con la experiencia del doctor Landaluce, entonces, ¿no?, nosotros vemos que era prioritario, más allá de lanzar iniciativas de promoción y decir que al paciente, ¿no?, para nosotros ya son participantes, usuarios, no son pacientes, pero sí, con decirle qué tiene que hacer, sabemos que no es suficiente, sino que hay que acompañarle, hay que incluso acompañarle físicamente y estar en ese proceso, ¿no? Es decir, cuál es, no sé, un poco nuestra experiencia, nuestra visión, cómo lo veis vosotros desde cada uno, desde vuestra perspectiva. Bueno, en general yo creo que también que sin hacer diferencias en las personas, la prescripción de la receta como tal solamente no sirve, ¿no? Es decir, que y a nivel de Vizcaya, por ejemplo, sí hay experiencias también en el ámbito de atención primaria y trabajos de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Vizcaya, que a su vez en la atención primaria también tienen creados una serie de laboratorios en que, aparte de la derivación, se hace una supervisión, se le enseña una serie de pautas a la persona de cómo actuar, qué ejercicio le conviene, hasta dónde, cómo. Es decir, yo creo que es un poco lo que falta, la derivación en sí, porque vete o haz, el consejo siempre está. Pero se necesita algo más, ¿no? Se necesita, pues eso, otras estructuras que de alguna forma reciban a la persona y que no se nos pierda por el camino, porque a todos nos dicen, haz esto, sabemos todos muchos de los consejos que nos son beneficiosos, pero no los llevamos a cabo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la prescripción está muy bien, pero por el camino necesitamos algo más, ¿no? Otras estructuras que nos enseñen, otros agentes que participen también en ese camino para que la persona, de alguna forma, llegue a adherirse, ¿no? Sí, lo que nos suele pasar es que no cumplimos por tiempo, por múltiples circunstancias, no cumplimos el consejo, ¿no? Entonces, pues, y volviendo un poco a la parte que decía Gorka, es un poco, pues seguramente nos falta un poco el tejer esas redes de comunicación que permitan que la persona acuda al dispositivo, o acuda al consejo, o acuda al servicio y acuda también a aprender un poco cómo va a hacer ese ejercicio, ¿no? Y cómo tiene que hacerlo. Y aparte de las enfermedades, yo creo que nosotros somos una población que está envejeciendo, el País Vasco está envejeciendo mucho. Entonces hay una línea de investigación muy interesante, que es una línea tractora de investigaciones, que es el envejecimiento saludable. Y en todo el ámbito del envejecimiento saludable hay un montón de investigaciones en el tema del ejercicio físico adaptado a cada circunstancia que pueden ser importantes. Solo sin centrarnos en una patología, en una enfermedad, que creo que tenemos que fomentar, ¿no? Yo creo que es una iniciativa interesante. Yo creo que vamos por buen camino.
Sí, claro, yo durante los últimos años en la universidad daba la asignatura de actividad física y nutrición para la salud. Entonces, cuando llegas a la dirección y te encuentras qué modelo deportivo tienes en la dirección, pues lógicamente te das cuenta que te estás encaminando mucho a un deporte tradicional, ¿no? E invertir, como estábamos diciendo, en nuestras estructuras, los modelos, pues no suele ser fácil, ¿no? Pero creo que se han dado unos pasos significativos. Luego, por otro lado, hablaba Xavier de personas con diversidad funcional, alteraciones de la salud, y yo creo que incluso deberíamos incorporar alteraciones o problemas conductuales o de hábitos. Y siempre he puesto este ejemplo en clase, tengo incluso algún alumno, alguna alumna entre el auditorio y me lo habrán oído. ¿Qué pasa con esa señora, ese señor que viven en la misma acera, en el portal de al lado de un centro, de un polideportivo, de un centro cívico en Vitoria-Gasteiz, modelo durante muchos años, no tiene ninguna discapacidad, no tiene ninguna alteración? Se habrá aburrido de escuchar los consejos que se están dando desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la actividad física y el deporte, pero no es capaz de bajar en ascensor y entrar a ese centro cívico. Es decir, creo que incluso lo que nos falta, si cuando yo empecé a dar la asignatura, yo creo que la población en general estaba en una actitud precontemplativa, ni quería hacer ejercicio físico, ni actividad física, ni deporte, y es que además no creía ni que lo necesitaba. Yo creo que ahora tenemos a la población más en una actitud contemplativa o preparada para la acción, pero nos falta ese acompañamiento, que en el caso de la diversidad funcional y alteraciones de la salud todavía tiene que ser con mayor intensidad, porque efectivamente hay experiencias de éxito en nuestro territorio, pero realmente, si a esa persona, a esa señora, a ese señor, o a ese niño o niña, porque ya empezamos a ver también esto en niños y niñas, sin tener ningún tipo, ¿no?, de otra barrera, simplemente la conductual, no ha sido capaz de superar ese umbral del polideportivo, ¿no?, que hablar de una persona que además necesita un acompañamiento, necesita un transporte especial, necesita pues una supervisión en todo momento mientras hace la actividad física, y no los servicios tradicionales deportivos, no todos están preparados para asumir, sí los profesionales, pero no el propio servicio en sí mismo. Y entonces aquí nos entra otra de las dudas. ¿Cómo incorporamos a esas personas? E intentando incorporar en la medida de lo posible en población normal, con esa inclusión, digamos, perfecta, hacemos unas poblaciones especiales para atender a esas personas y todavía incluso no tenemos resuelto, porque no hay investigación suficiente que nos haga ver que un modelo sea mucho más eficiente que el otro. Entonces, vemos que todavía, nos queda mucho, pero es que nos queda mucho a nivel poblacional, a nivel epidemiológico. ¿Qué pasa con la diversidad? Que la atención individualizada es muchísimo más importante que lo es también en personas sin diversidad funcional. Y creo que pues tenemos un ecosistema pues no siempre bien preparado. Ahí tenemos unos retos muy importantes, muy importantes. Si de algo ha servido la pandemia es que cuando salimos de la primera oleada, yo me acuerdo que era un 2 de mayo, salimos todos a hacer ejercicio en la medida de las posibilidades. Todo el mundo tenía un chándal. A las 7:30 de la mañana. Por lo menos. Eso es. Entonces, yo creo que algo ha cambiado y espero que sea para bien. Hay personas que han cambiado sus hábitos y hay otras que se han quedado más rezagadas, pero creo que tenemos que aprovechar esa idea de haber estado encerrados durante tanto tiempo y haber empezado a hacer ejercicio. Sí, creo que la sociedad empezó a diferenciar actividad física, ejercicio y deporte, de hecho. Sí. Exacto, exacto. Tenemos que ir finalizando. Os vamos a hacer luego una última, para que digáis un último mensaje a las personas que están en sala y a las que nos están viendo, ir pensándolo. Pero antes, Arkaitz, me he quedado con una cosa de tu intervención. Como presidente del Colegio de Licenciados y Licenciadas de CAFID, del grado, ¿estáis integrados los licenciados en los equipos multidisciplinares en el sistema sanitario?
Pues a ver, en el campo de la En el campo de la investigación, sí. En el campo de la investigación hay diversas colaboraciones y diversas, bueno, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, como participantes en diferentes proyectos competitivos y demás. También participamos en las redes de Moviment y demás actividades. En cuanto estamos hablando, cuando hablamos ya de contratación, nosotros no somos una profesión sanitaria. Bueno, de hecho, no somos ni una profesión reconocida, regulada por el Estado. Entonces, partiendo desde esa base, nosotros somos profesionales de la actividad física y del deporte. Ahora se ha aprobado una ley que regula diferentes categorías profesionales en el ámbito de la familia de las profesiones deportivas en Euskadi. Hay 11 comunidades autónomas en España que han regulado, antes de alguna manera podemos llamarlo desidia, dejadez, no interés, etc., por parte del Estado de regular la profesión. Nosotros somos un colectivo, el Colegio Profesional bueno, no somos todavía educadores físico-deportivos, aunque en término está hecha la reserva, próximamente se aprobará la denominación y demás. Entonces, bueno, no tenemos actividades exclusivas y excluyentes. Cosa diferente ocurre con los médicos, con los enfermeros, con los fisioterapeutas y con otras profesiones, de acuerdo, sanitarias. Nosotros podemos trabajar en educación a través de la ley de educación, en la que los titulados superiores pueden acceder y son los únicos que acceden. Tenemos, por tanto, exclusividad. Y en el resto de actividades físicas, pues hay un principio jurídico que se llama principio de libertad con idoneidad. Es decir, cualquier persona con diferente formación, bien sea de la familia de las formaciones profesionales o bien sean titulados superiores, con una formación idónea, es decir, con certificados de profesionalidad, con posgrados, etc., pues podrá realizar esa actividad. Entonces, nosotros estamos un poco trabajando, no estamos a la espera, estamos activos, trabajando en Madrid, donde tenemos que trabajar. Hemos trabajado con el Gobierno vasco. La ley ha estado, como comentó Gorka también en otro evento que tuvimos no hace mucho, 11 años en el Parlamento vasco. Hace 12 años que fuimos al Gobierno vasco para proceder a establecer una ley de regulación de las actividades, porque muchas actividades estaban realizándose por excelentes profesionales, pero algunos con cualificación y otros sin ella, ¿no? Entonces, eso también genera una cierta inseguridad para el ámbito sanitario, ámbito social. Entonces, bueno, nosotros, lo que es en las profesiones sanitarias, es decir, en el entorno sanitario, no trabajamos, no podemos o no nos dejan. ¿Me explico? No es que no queramos. Pero creo que es muy interesante que lo que estás explicando y que lo aclares. Además, aquí tenemos licenciados de actividad. Estaríamos encantados de que hubiese una contratación en el Hospital de Cruces o en el Hospital de Basurto, es decir, o en la red de salud mental, pero realmente en esos espacios, al no ser profesión sanitaria, no tenemos cabida, porque ellos son exclusivos y excluyentes para con sus acciones. Que me corrijan si me estoy equivocando, pero creo que por ahí ya. Muy bien. Y ya para terminar, ¿te parece, Xavi? Para no pasarnos de tiempo, os pedimos a esta fantástica mesa, a estos ponentes, oye, que habéis compartido de manera muy sincera, valiosas aportaciones, un último mensaje. Pachi. ¿Empiezo yo? Sí, ahora empezamos por aquí. El más difícil, que es el empezar. Bueno, yo soy optimista, verdaderamente. Yo creo que vamos por el buen camino. Creo que hay muchas iniciativas que están puestas en marcha. Vamos poco a poco. He hablado antes de los Titanics estos, pero yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Desde el punto de vista que me toca a mí, entiendo que los beneficios en salud van a ser muy grandes cuando lleguemos a puerto, pero en el mientras tanto también vamos a seguir sacando beneficios. Es simplemente ponerse a ello. Creo que distintas instituciones estamos trabajando en ello. Creo que el mensaje de todas las instituciones más o menos tiene que ser el mismo. Verdaderamente vayamos hacia allí y vamos a conseguir mucho logro. Muy bien, Pachi. Doctor Landaluce. Bueno, yo creo que el plan de actividad física de Euskadi plantea
la coordinación y el trabajo conjunto de los agentes sociales, tanto sanitarios, educativos, y plantea como el municipio como el ámbito local de trabajo conjunto, ¿no? Bueno, pues basta que nos hemos puesto cara hoy todos, que nos da la oportunidad de tejer esas redes y esa coordinación que hablábamos al principio también, y bueno, que hemos comentado a lo largo de la charla, ¿no? Yo creo que ahí está el reto y el ponernos a ellos, ¿no? El crear esos caminos, también con la ayuda de los agentes que participan, del deporte, sanitarios, educación, ayuntamientos y sus estructuras deportivas. Yo creo que ahí está el trabajo que tenemos que desarrollar próximamente. Muy bien. Arcaiz. Bueno, yo agradecer la invitación y ya que nos habéis invitado al colectivo de profesionales de ciencias de la actividad física y el deporte, pues bueno, de alguna manera nuestro deseo sería poder participar de esos planes, de esas mesas, como organismo que representa a un colectivo que está de lleno en la actividad física, ejercicio y deporte comunitario. Gorka. Pues aparte de agradeceros a todos y a todas la paciencia y la atención, agradecer a mis compañeros y compañeras de no sé cómo llamar esto, si tertulia o diálogos, ¿Diálogo? pero ¿Debate? agradeceros primero porque soy el último en llegar. Pero bueno, también os voy a decir, comparto el optimismo porque si echamos la mirada atrás, saliendo de los marrones diarios que hay que resolver en cualquier ámbito de gestión, y miramos un poquito atrás y vemos cómo estábamos y cómo nos dábamos la espalda y cómo simplemente no nos reconocíamos unos profesionales a los otros, y si viéramos que yo en mi plan de estudios no estudié la rama de salud y acabo siendo profesor de esa asignatura, y si viéramos tantas cosas seríamos capaces de ponerlas en valor. Eso es lo primero que hay que decir. Y para que no lleve a la desesperanza, que sepamos que esta misma semana Itziar Larizgoitia, directora de Salud Pública, y yo hemos mantenido una reunión, y llevando el poco tiempo que llevo, creo que eso da buen ejemplo de cómo somos agentes que estamos condenados a entendernos, y antes lo hacíamos a regañadientes y ahora vemos que es un win-win en toda regla, que todo el mundo gana y sobre todo gana la sociedad, las personas, que es a los que administramos. Es que ricasco, Gorka. Mar. Pues la verdad es que estamos en un coloquio de optimistas. Yo también soy muy optimista. No veis ninguna fragancia y estamos demasiado alineados, y nosotros Sí. esto ya lo sabemos desde hace mucho. Y el mensaje es que rendirse no es una opción, ¿verdad? Y tanto, Mar. Que lo conocemos bien. Eso lo conocemos bien los dos, sí, claro que Pues sí. bueno, damos por finalizada esta Fantástica mesa. fantástica Muchísimas mesa. gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes por vuestras valiosas aportaciones. Un fuerte aplauso fuerte y aplauso. muchísimas gracias.